Continuamos en Las Cuatro Esquinas y vamos ya a recibir a nuestro siguiente invitado. Hace muy poquitos días saltaba la alarma en la comarca. Todas las miradas se dirigían hacia la columna de humo que partía de la Sierra Norte y del entorno del municipio de Archidona. El paraje de la Hoz de Marín, que ya fue tristemente titular de noticias hace algunos años con motivo de un devastador incendio que finalmente se constató que tenía también en su origen la intencionalidad humana. Pudo haberse repetido la tragedia, pero llegaron a tiempo los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos. Su oficial en la comarca de Antequera es José Espinosa. Buenas noches. Hola Cristóbal, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, fue tan rápida la actuación y al final, en comparación con lo que pasó hace algunos años, pues parece como que pasó todo rápido, se extinguió a tiempo, que luego no trasciende y no se habla tanto de él. Pero la tragedia pudo haber sido igual o peor, ¿no? Bueno, pues exactamente la misma, peor, y afortunadamente fue mejor. O sea, las condiciones donde se produjo el incendio eran muy parecidas a las de hace varios años, en un entorno muy agreste, con grandes pendientes en la zona de desnivel y con una masa forestal y arbórea bastante importante. Entonces, el riesgo y donde pudo acabar podía haber sido el mismo. Tuvimos mucha más suerte, una intervención bastante rápida, tanto por parte de los medios del Consorcio Provincial, que tenemos un parque bombero en Archidona, y inmediatamente, visto el sitio que era, se dio también salida inmediatamente a la dotación de Antequera, y también por parte de Infoca, que inmediatamente desplazó un helicóptero, teniendo en cuenta también a la hora que fue casi cerca de la noche y las horas de vuelo estaban muy limitadas. Bueno, vamos a tener la oportunidad hoy de hablar de prevención y de actuación en caso de que veamos llamas o veamos humo. Pero antes de eso, bueno, yo no sé si por hacer un poco de historia, nos consta que eso es una cuestión de una investigación que no se lleva directamente a efectos técnicos. Hay parte que sí, que son informes de los propios bomberos, pero luego tiene que realizarla la propia administración. El primer incendio de la Hoz de Marín fue provocado y tuvo intencionalidad humana 100%. Sí, bueno, hace varios años sí, efectivamente fue una vez que la parte de investigación no parte del Consorcio de Bomberos, parte de tanto del SEPRONA de la Guardia Civil como de la unidad de investigación que tiene la propia Junta de Andalucía dentro del Plan Infoca, y se determinó que era intencionalidad humana, como casi el 85-90% de los incendios que se producen en esta época en el verano. Y el que ocurrió hace algunos días, no tenemos información. ¿Hay alguna pista? ¿Han presentado ustedes algún informe que nos haga pensar en que ha podido tener un origen humano también? En principio, desde mi punto de vista como técnico de extinción de incendios, el sitio donde se produjo no hay fuente de ignición posible, no había tormenta eléctrica, con lo cual la única posibilidad que te queda es que, intencionado o no intencionado, por negligencia, yo creo que está la mano del hombre evidentemente detrás, porque allí no había nada que pudiera incendiarse de manera fortuita. Bueno, una mala intención o una negligencia, un accidente, una falta de poner en marcha pues esas prevenciones que se nos recuerdan, por ejemplo, los que estamos mucho en carretera y cuidado con las colillas, que está pasando por una zona de riesgo, que las temperaturas han subido mucho. Vamos a intentar hacer, bueno, pues un listado, un detalle, un mini decálogo de cuáles son las medidas que tenemos que adoptar así de forma esquemática para que evitemos que pasen cosas como esta de la Hoz de Marín. Bueno, por concretar y que los telespectadores se queden claros con la idea, al final son 4 conceptos básicos. Evidentemente, lo fundamental es evitar tener fuego cerca del entorno forestal. Entonces, primero, y yo creo que ya toda la ciudadanía lo conoce, en esta época está terminantemente prohibido encender fuego en el entorno forestal, no se puede hacer barbacoas, no se puede hacer quemas agrícolas, no se puede hacer absolutamente ningún tipo de fuego en el entorno forestal. Entonces eso es lo primero. Aunque veamos que hay un día bueno, que oye, pues es verdad que con el confinamiento la gente, hay mucho material combustible que no se ha quemado, pero ahora no es el momento. Hay que esperar a que llueva y una vez que llueva en el otoño, pues puede volver a retomar esas prácticas. La segunda y fundamental, y la gente igual no se lo cree, seguimos teniendo incendios semanales por colillas tiradas de los vehículos. Y eso que tráfico impone sanciones y que quita puntos por tirar colillas, pues se siguen teniendo. Anoche mismo tuvimos un incendio que empezó en una cuneta en la zona de Cañete, La Real,
y que acabó en tema forestal. Afortunadamente tampoco fue mucho, pero la gente sigue tirando colillas. No se puede utilizar el vehículo a motor en tema de carriles en el monte. Entonces, al final los conceptos fundamentales es evitar tener fuego o encender fuego o provocar fuego en el entorno agrícola forestal en verano. Eso es fundamental. Bueno, en este momento hay mucha gente que nos está viendo probablemente desde su segunda residencia o incluso desde la primera, pero se encuentran en un diseminado rural. Las conocidas como parcelas, los chalets, tienen también su particular batería de medidas a tener en cuenta, ¿no? Sí, en la provincia de Málaga, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, afortunadamente para los propietarios, desafortunadamente cuando se produce un incendio tenemos mucha vivienda en medio del campo, lo que se llaman fuegos interfaces, ¿sí? Fuegos que son eminentemente de material combustible vegetal, pero sin embargo tenemos mucha vivienda en ese entorno, hay muchas parcelas. Por ejemplo, en la comarca Antequera conocemos muchos casos. Entonces, en ese caso hay unas medidas preventivas, es decir, ya no es tanto encender fuego como además mantener la parcela limpia. Y si fuera posible también mantener el entorno de la parcela limpio, y limpio incluso con un tractor que te pueda arar y que se llegue a lo que se llama a suelo sólido, que no haya vegetación en el entorno de la parcela. De manera que si se produce un incendio, cuando llegue ahí se extinguirá o cogerá menos importancia porque no hay material combustible para que arda, ¿vale? Eso hay ejemplos y el que pase, por ejemplo, por la 45 verá que hay muchas parcelas que justo al lado del carril hay 2 o 3 metros que están arados, y es para eso, por si se produce un incendio en el carril o la autovía, no llegue al campo. Entonces es fundamental mantener las parcelas limpias, mantener lo más limpio posible el entorno de las viviendas y luego el entorno de la parcela, si puede ser, pues arado, para que no haya material combustible. Y si además ya tienes una piscina y puedes tener un pequeño sistema de extinción con mangueras preparado, pues mejor que mejor, ¿vale? Seguramente en ese caso ya pues el incendio está muy cerca de la vivienda y se habrá evacuado. Por eso lo mejor es la autoprotección, que es tener limpias las parcelas y los entornos de las parcelas. Bueno, medidas como una primera actuación urgente en el momento en que se dé el fuego, una segunda, bueno, pues tener otro tipo de medidas preventivas para cuando lleguen los efectivos, los profesionales y puedan trabajar. Y ahora nos interesaría que nos pudiéramos centrar, señor Espinosa, en el momento en el que vemos llamas, que yo creo que todos recordamos esa campaña, ¿no?, que tanta difusión se le dio y que se le sigue dando, que si ves llamas, llama. Yo entiendo que esa es la medida número 1, pero no la única, ¿no? Sí, al final, para todo tipo de intervención donde se produce una emergencia, una urgencia, está la famosa conducta PAS, que es proteger, alertar, socorrer. Te sirve para un accidente de tráfico y ahora mismo te puede servir para un incendio agrícola, un incendio en vivienda. Lo primero, PAS, proteger, es decir, evidentemente ponerse a salvo. Y lo segundo, alertar, ¿vale? Hay muchos teléfonos. Nosotros a nivel de consorcio tenemos 085, pero el que casi toda la ciudadanía conoce es el 112, ¿vale? Y además que es fácil de recordar, incluso fácil de recordar por los niños, porque 1 más 1, 2, 112, ¿vale? Es un teléfono en el que se puede llamar para cualquier tipo de emergencia. Entonces, lo primero, protegerse, luego alertar, porque es verdad que pasa tanto en incendios en el campo o incluso en incendios en vivienda, que ahora con las nuevas tecnologías todo el mundo se pone a grabar incendios, pero nadie te llama a los bomberos. Mientras no se llame, no tenemos conocimiento y no podemos intervenir. Entonces, es fundamental el llamar a los servicios de emergencia. Y luego, si es posible, socorrer, en el caso de un accidente de tráfico sería la víctima, y en el caso de incendios, si tenemos capacidad de extinción, eso, de montar una manguera y dejarla allí, de facilitar el acceso a los servicios de bomberos guiándolos, porque hay mucha vivienda que hay que utilizar una serie de carriles y que el que vive allí es el que los conoce. Entonces lo mejor, por ejemplo, es esperar a los bomberos a pie de carretera para hacer un guiado lo más rápido posible y que podamos llegar al incendio lo antes posible. Bueno, pues quizá una de las personas que más controlan de este tema de la extinción de incendios que hoy ha tenido la gentileza de atendernos, José, una última pregunta en el plano personal. ¿Cuántos años puede llevar usted dedicado a la extinción de incendios en la comarca de Antequera? Pues ya 17 años. Entré en el año 2003 en el Parque Bombero de Antequera y bueno, ahora estoy de oficial de zona y bueno, la gente sabe o debe saber que en la zona tenemos 4 parques bomberos, el de Antequera, Campillos, Archidona y Colmenar. Y llevo ya 17 años.
Y 17 años creo que así desde el principio estamos conociendo, Cristóbal. Empezamos a trabajar, estuve en medio de comunicación y yo en tema de extinción desde hace ya bastantes años. Pues sí, la verdad es que nos encanta encontrarnos con viejos amigos que siguen ahí y por lo tanto acumular una experiencia que es muy útil para el resto de la sociedad y nadie mejor que él para que hoy nos dé cuenta de cómo podemos evitar, y más concretamente aplicado aquí en nuestra zona al interior de la provincia de Málaga y al norte de la misma, con el oficial de zona del Consorcio Provincial de Bomberos. José Pinoza, gracias, muy buenas noches. Gracias, Cristóbal. Y nosotros seguimos con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.